volver sobre el objeto de estudio de la pedagogía, ¿sí? Recuerden que tanto en el taller inicial como en los primeros encuentros sincrónicos que fuimos teniendo en la materia, cuando arrancamos el recorrido por la cátedra, habíamos delimitado el objeto de estudio de la didáctica, ¿sí? de la pedagogía, haciendo justamente su diferenciación del objeto de estudio de la didáctica. Y también hablando un poquito, dialogando acerca de cuáles son las articulaciones que existen entre los diferentes campos disciplinares que componen a las ciencias de la educación, ¿no? Y lo que justamente comprende lo que es el campo de la formación docente general. ¿Ustedes recuerdan cuál es el objeto de estudio de la pedagogía? Ustedes lo mencionaron. El hecho educativo. El hecho educativo, exactamente. ¿Sí? Es la educación, ¿sí? O el hecho educativo, ese hecho que sucede al interior de las instituciones educativas y que hay un micrófono que está abierto y que me está... Si por favor pueden cerrar un ratito, ¿sí? Cualquier cosita, si quieren hablar, lo desactivan. Les estaba comentando, como decía Laura recién, el hecho educativo corresponde a lo que es el objeto de estudio de la pedagogía, ¿sí? Ese hecho educativo, esa educación que sucede y que se desarrolla al interior de las instituciones educativas, ¿sí? En el marco de una institución educativa que justamente tiene un objetivo, tiene un proyecto y tiene una función específica que es la de formar ciudadanos, ¿no? La de formar académica, ética y éticamente al sujeto del aprendizaje, ¿no? Que en este caso dijimos que nuestro sujeto del aprendizaje es el alumno, es el grupo de estudiantes que justamente interactúan entre la enseñanza del aprendizaje y el saber dentro del espacio del aula. ¿Por qué y para qué educamos? ¿Sí? Es la cuestión que hoy vamos a trabajar, ¿sí? Es la problemática que hoy justamente nos compete. ¿Y por qué y para qué educamos? Es la pregunta o es el interrogante fundamental que se plantea la pedagogía. A diferencia, recuerdan como habíamos mencionado en algún momento, del interrogante que se plantea la didáctica, ¿no? El cómo enseñar, que apunta más justamente al análisis y a la interpretación del trabajo que realiza el docente como sujeto de la enseñanza y las acciones que éste desarrolla para poner en juego un determinado saber o un determinado conocimiento del cual el alumno carece, ¿no? Y está en esa situación justamente para aprenderlo. En este caso, la pedagogía responde a los interrogantes de por qué y para qué educamos, ¿sí? ¿Cuál es el sentido y cuál es la función que tiene la educación, ese hecho educativo, ese hecho formativo, si se quiere, en una sociedad particular? Entonces es acá, y también en relación a las citas de Soler Roca que ustedes estuvieron analizando y sobre las cuales estuvieron reflexionando en la actividad número 1, es donde se representa el carácter social que tiene la educación, ¿sí? Y en ese carácter social, ¿sí? en ese vínculo estrecho que hay entre la educación y la sociedad, justamente porque la educación, el hecho educativo como objeto de estudio de la pedagogía, forma parte de una sociedad y de una cultura particular. Y es en ese carácter social donde aparece el rol que cumple justamente la esfera o el ámbito de lo político para delinear, para determinar y para justamente constituir lo que se conoce como el campo del currículum y estos instrumentos de control de los que hablaba Soler Roca, tomando justamente esta característica de control del trabajo de Paulo Freire. Entonces, acá justamente aparece esta cuestión que es central, que es fundamental a la hora de delimitar el objeto de estudio de la pedagogía, ¿sí? Que es justamente la educación, pero que es una educación que tiene características, que adopta las características de una sociedad y de una cultura particular, ¿sí? No cualquier
tipo o estilo de educación, sino esa educación que se desarrolla, que se gesta y que se desarrolla en una institución escolar que está inmersa, ¿sí? Y que estuvo inmersa a lo largo de la historia de la educación en una sociedad y en un modelo cultural particular. Y que justamente por esa característica social es que se le imprime el sello de lo político. Es por esto que, fíjense, Soler Roca hablaba de un proyecto político educativo, ¿no? Cuando se refería al hecho educativo como objeto de estudio de la pedagogía, ¿sí? Como centro de análisis de la pedagogía, no estaba haciendo referencia a un proyecto educativo únicamente, sino que hablaba, ¿sí? Ya en su definición mencionaba el vínculo entre lo político y lo educativo, y cómo es el campo de lo político lo que define, lo que contextualiza y lo que determina justamente eso que se va a enseñar dentro del espacio de las instituciones o dentro del contexto de las instituciones educativas. Hoy vamos a definir, ¿sí? Vamos a tomar la definición de educación, ¿sí? Que es algo que a nosotros, más allá de definir justamente a la educación como objeto de estudio de la didáctica, a nosotros nos faltó definir ese objeto de estudio, ¿sí? Caracterizarlo y conceptualizarlo. Si nosotros decimos que la educación es el objeto de estudio de la pedagogía, ¿sí? Debemos justamente considerar que esa educación no es un fenómeno simple de analizarlo y simple de interpretarlo, ¿sí? Y esto lo dice ya Silvina Birz en su texto, el ABC de la pedagogía. Si nosotros decimos que la educación es el objeto de estudio, el hecho educativo contextualizado en las instituciones escolares, esa educación contextualizada en la institución escolar es el objeto de estudio de la pedagogía, también debemos afrontar justamente ese carácter complejo que tiene el estudiar, el analizar y el interpretar la educación justamente en un contexto, en el contexto actual, ¿no? Y para definir la educación, la autora, ¿sí? Silvina Birz, volviendo justamente al marco teórico que presenta la autora, toma la definición que da el Diccionario de Ciencias de la Educación acerca justamente de la conceptualización de esta educación. La educación, dice el Diccionario de Ciencias de la Educación, es en principio un proceso de inculcación, asimilación cultural, moral y conductual. Es el proceso por el cual las generaciones jóvenes se incorporan o asimilan el patrimonio cultural de los adultos. Fíjense la variedad de elementos o de factores que involucra esta definición del objeto de estudio de la pedagogía, la definición de la educación. Silvina Birz comienza su texto diciendo que la educación es un fenómeno necesario e inherente a toda la sociedad humana para la supervivencia del orden social. ¿Por qué ella destaca esta necesidad de este fenómeno educativo? Justamente ella lo menciona después en un ejemplo, porque si cualquier sociedad o cualquier modelo cultural sin educación tendría que volver a reinventar, tendría que volver a redescubrir todo lo que ya durante la historia de la humanidad se fue descubriendo, se fue produciendo y se fue justamente aprendiendo, ¿no? Entonces, es necesario que esa educación se vaya transmitiendo de generación en generación. Y es por esto que el Diccionario de Ciencias de la Educación la define como este proceso por el cual las generaciones jóvenes van incorporando y van asimilando ese patrimonio cultural que ya fue descubierto, que ya fue producido, que ya fue generado, ¿sí? A partir justamente de la relación con un adulto. Hoy vemos que esta definición puede sufrir algún tipo de transformación o de modificación, si se quiere, porque si nosotros nos referimos a la asimilación de una cultura digital, podemos encontrar muchas veces ejemplos donde es la generación joven la que justamente enseña algunos elementos de la cultura digital o de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación a la generación adulta, ¿no? Este cambio que se hizo, ¿no? En este nuevo paradigma tecnológico, este nuevo paradigma de las TICs o de las
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, donde muchas veces encontramos casos en que los jóvenes, los adolescentes, hasta los niños, tienen justamente mayores habilidades y competencias a la hora de utilizar una herramienta, un instrumento digital que un adulto, ¿sí? Entonces, hoy podemos cuestionar un tanto, ¿sí?, esta definición que plantea el Diccionario de las Ciencias de la Educación. Claramente es un proceso, ¿sí? La educación es un proceso que se da de generación en generación. ¿Sí? Ese proceso que es necesario y que es inherente como fenómeno a cualquier sociedad humana y a cualquier modelo cultural, ¿sí? Donde unos tienen que transmitir e inculcar un saber social y culturalmente válido a otros. ¿Sí? Hay que ver justamente, hoy podemos analizar, y es justamente tema de análisis, cuál es el grado de transmisión entre jóvenes y adultos y jóvenes, ¿no? Que por ahí esta definición no contempla, ¿no? Toda esta idea de las herramientas o de la cultura digital de la cual los jóvenes están más apropiados y tienen mayor asimilación por su contacto frecuente con las TICs, ¿sí? Que quizás el mundo adulto está recién justamente incorporando con justamente esta aceleración en el uso de las TICs, tanto en la educación como en la sociedad en general, ¿no? Pero esta conceptualización, es importante que nos quedemos con esta conceptualización, porque no entienda la educación solamente como un hecho complejo, sino que lo entiende como un proceso, ¿sí? Como un proceso de inculcación y como un proceso de asimilación. ¿Y qué se asimila en ese proceso? El sujeto del aprendizaje asimila cultura, ¿sí? Asimila herramientas culturales, herramientas morales y herramientas que moldean justamente su conducta. Una conducta que es necesaria para vivir en comunidad y una conducta que es necesaria para participar activamente de una sociedad. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí. Si tienen cualquier consulta o cualquier duda, ¿sí? No duden en desactivar sus micrófonos y socializamos. Entonces, el interrogante central, ¿sí?, que es materia de análisis y de interpretación y de estudio para la pedagogía, es justamente la pregunta de ¿para qué educamos? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el valor que tiene la educación como fenómeno complejo, como proceso complejo, para una sociedad? ¿Sí? Decíamos que diferente al interrogante central que atraviesa el campo de la didáctica, que es el cómo enseñamos, y que justamente focaliza en el sujeto de la enseñanza. Acá, ¿sí?, este objeto que nosotros nos propusimos analizar y reflexionar a partir del abordaje pedagógico, que es la educación, es un objeto en el que intervienen, ¿sí?, y se relacionan varios sujetos, no únicamente como toma la didáctica el trabajo del docente, sino que para analizar la educación y el sentido y el valor que tiene la educación para nuestra sociedad, para la transmisión cultural, es necesario atender todos los elementos y factores que intervienen en ella. ¿Sí? El sujeto de la enseñanza, el docente, el sujeto del aprendizaje, el alumno, el campo del currículum, ¿sí?, que justamente nos define lo que se debe enseñar dentro del espacio institucional. ¿Sí? Fíjense, por eso habla de un proceso que es complejo, de un fenómeno que es complejo de analizar y de interpretar, porque hay muchas más variables que en los otros campos disciplinares, como la didáctica, el currículum, la psicología del aprendizaje, los demás campos disciplinares que conforman las ciencias de la educación. La pedagogía justamente toma esa educación que es compleja, ¿sí? Y ese objeto de estudio que es complejo se da a partir de la interacción de varios factores, ¿sí?, y de varios elementos. Y la pregunta de ¿para qué educamos? Justamente nos remite directamente a cuáles son las funciones principales que tiene la educación en una sociedad. Si estamos si estamos afirmando que la educación como fenómeno, como proceso complejo,
¿sí? Tiene la tarea de inculcación o de asimilación de una cultura, de una moral o de principios éticos y principios morales y conductuales. Necesariamente estamos haciendo referencia, ¿sí? Estamos haciendo mención a las grandes funciones que tiene la educación. Para el desarrollo de la educación en una sociedad se necesitan 3 tipos de reproducciones. Esto hablaba Silvina Birz, que algo habíamos mencionado en uno de los encuentros anteriores. Una de las compañeras, que en este momento no recuerdo el nombre, lo había escrito, lo había retomado, lo había citado en el chat. Y Silvina Birz presenta estos 3 tipos de reproducciones que necesita justamente una sociedad para que la educación pueda ponerse en desarrollo. La reproducción biológica, ¿sí? Recuerdan que ella hablaba de la necesidad de que haya mayor número de nacimientos que de muertes en una sociedad, justamente para mantener ese estilo reproductivo de sociedad, ¿sí? Ese modelo reproductivo de sociedad, y esa sociedad no llegue, por supuesto, no culmine. Una reproducción económica, que hablaba generalmente principalmente, de la inserción en el mercado laboral de cada sujeto, y la reproducción del orden social y cultural, que ya hacía más referencia a lo educativo propiamente dicho, ¿sí? Porque la encargada de reproducir ese orden social y cultural para mantener una reproducción económica y para mantener una reproducción cultural biológica es la educación. Y en esa reproducción del orden social o cultural, justamente es la educación la que se encarga de transmitir esos saberes, ¿sí? Creencias, principios, valores, esos elementos culturales y sociales que son válidos para cada sociedad y cada cultura. La educación es el fenómeno por el cual se transmiten los saberes que son considerados socialmente valiosos para los nuevos miembros de esa sociedad que aún no los han obtenido. Esa es una cita del texto de Silvina Birz, ¿sí? La sociedad necesita de esta práctica educativa, ¿sí? Para poder justamente poner a disposición de esos nuevos miembros de la sociedad un saber o saberes que en ese contexto y en ese momento sociohistórico es valioso para esa sociedad y para esa cultura. No cualquier tipo de saber, no cualquier tipo de elemento cultural se le encarga a la educación, sino la de esos saberes, ¿sí? Esos conocimientos, esas habilidades y destrezas que son necesarias aprenderlas y desarrollarlas, ¿sí? Producirlas y reproducirlas para poder justamente mantener activa una sociedad y una cultura. Eso lo vamos a encontrar, o ustedes, cuando a medida que cursen didáctica, lo van a poder encontrar, esta idea la van a poder asociar y la van a poder encontrar en el concepto o en la definición del currículum, porque justamente es el currículum como proyecto político educativo o como documento oficial normativo de la enseñanza, el que contiene estos saberes, ¿sí? Esta síntesis de saberes que son considerados valiosos para una sociedad. Porque esto es el currículum, ¿sí? Esa es la definición del currículum, una síntesis de elementos culturales que conforman una propuesta político-educativa. Esos elementos culturales son estos que la autora está mencionando, ¿sí? Estos saberes, estas habilidades, estas competencias que son cultural y socialmente válidas para una sociedad y una cultura particular, en un contexto y en un tiempo histórico particular, y que necesitan ser transmitidos justamente para que esa reproducción cultural pueda llevarse a cabo, ¿sí? Para no volver, para que no, lo dice claramente Silvina Birz, para no volver a reinventar, para que cada sujeto social y cultural no tenga que estar reinventando, ¿sí? Tenga que estar redescubriendo aquello que ya fue inventado, que ya fue descubierto en algún momento o contexto histórico.
Por supuesto que a eso, a ese conocimiento, ese saber que ya fue producido en algún contexto o tiempo anterior, por supuesto que se le agregan nuevos saberes y nuevos conocimientos, pero no podemos partir de cero justamente nuestra práctica educativa. Ya hay un cúmulo de saberes, de conocimientos, de habilidades y de competencias que son necesarias asimilarlas y desarrollarlas a través de la educación para poder mantener activa una sociedad y una cultura. A esto apunta la pedagogía, ¿sí? A estudiar ese fenómeno de la educación que tiene la función de reproducir y de producir cultura de manera permanente, de generación en generación. Habla entonces la autora, ¿sí? Silvina Birz menciona las dos grandes funciones, respondiendo a este interrogante de ¿para qué educamos? La autora menciona dos grandes funciones que tiene la educación en una sociedad o en una cultura particular. La primera que ella describe es la función de reproducción. Y la segunda función que describe la autora es la función de producción. Para la función de reproducción, ella menciona la necesidad de que las prácticas educativas puedan conservar un orden social, esto que decíamos que ya fue establecido anteriormente, ¿sí? Lo que es conocido como un status quo. Estos fenómenos educativos o estas prácticas educativas que tienden a conservar ese orden social y cultural que ya fue previamente establecido, favorecen a la reproducción de la cultura. Hay prácticas culturales, prácticas sociales, que necesitan ser reproducidas justamente para perpetuar esa cultura y esa sociedad. Entonces acá se habla de que la educación tiene una fuerte función de reproducción de esa cultura o de ese status quo que ya fue establecido previamente en un contexto sociohistórico previo. Pero también, ¿sí? Y esto es lo más importante, la educación tiene la función de producir nuevos saberes y de producir nuevos conocimientos. Si bien se habla en un principio de que una de las grandes funciones de la educación es reproducir saberes social y culturalmente ya establecidos, también se habla de que la educación tiene que ir más allá de esto, y esto lo dice por supuesto Soler Roca en el texto, ¿no? Esta idea de producción, esta idea de libertad y de acción pedagógica que justamente promueva la producción de nuevos saberes y de nuevos conocimientos. Cuando hablamos de la función de reproducción, estamos haciendo referencia a las prácticas educativas que tienden a transformar un orden social y cultural establecido y crear un nuevo orden. Se trata de prácticas educativas que promueven la producción social y la producción cultural. Esto significa prácticas educativas, prácticas pedagógicas que promuevan la construcción, la elaboración de nuevos conocimientos y de nuevos saberes que son aún cada día más necesarios para un mundo o para una cultura, para un contexto cambiante. Hoy necesitamos más que nunca el desarrollo de competencias y de habilidades tecnológicas, ¿no? Por supuesto, para insertarnos en este mundo educativo que hoy está atravesado y que tiene justamente y que está impactado en gran manera por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y de todos estos nuevos saberes que día a día, que a diario se van originando, ¿no? Entonces, ese sujeto dentro de este contexto educativo tiene que tener la capacidad, más allá de reproducir una cultura y un orden social ya establecido, también de crear nuevos saberes y nuevos conocimientos. Y creo que esta es la función más importante que tiene la educación hoy en día, ¿no? No digo que la función de reproducción, con esto no quiero decir que la función de reproducir, de reproducción cultural o de transmisión cultural,
de una cultura ya establecida no sea significativa. Por supuesto que lo es, por eso estamos diciendo que si no, la educación no promueve la reproducción de prácticas culturales ya establecidas, tendríamos que volver, ¿sí?, de manera permanente a redescubrir o a descubrir una cultura o los valores o los principios éticos de una cultura, ¿no? O los códigos culturales de una sociedad. Pero también digo que la función principal, el desafío principal que tiene la institución escolar como transmisora de la cultura es justamente la de promover el desarrollo de nuevos conocimientos, de nuevas habilidades y destrezas para crear, para producir nuevas prácticas sociales y culturales. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que quieran agregar? ¿No? ¿Puedo continuar? Sí. Sí, adelante. Y a partir, perfecto, y a partir entonces de estas dos grandes funciones que tiene la educación, la de reproducción y la de producción social y cultural, es que se desprende justamente esta relación que la autora define como una, que Silvina Birz define como una relación conflictiva, que es la educación, que es la relación, perdón, entre educación y poder. ¿Sí? Si nosotros estamos diciendo que la educación, que la institución educativa, como institución en la que se ejerce y se desarrolla la educación, tiene gran impacto social y cultural y a su vez está impactada e influenciada por lo social y lo cultural, estamos diciendo que hay una estrecha relación, implícitamente estamos diciendo que hay un estrecho vínculo entre la educación y el poder. Recuerdan que la autora planteaba esta relación como una relación conflictiva y que llevó mucho tiempo en la historia de la educación, en la historia de la conformación y delimitación del campo de estudio de la pedagogía, llevó mucho tiempo analizarla y comprenderla. Porque si hablamos de educación, necesariamente, ¿sí?, tenemos que remitirnos al concepto de poder. Y la autora es más, dice que la educación es poder. ¿Por qué la autora está definiendo a la educación como un ejercicio, como una acción de poder? Porque en la conceptualización del poder, ¿sí?, cuando nosotros definimos poder, ese poder que es definido desde el campo de la filosofía, ¿no?, desde la teoría de Foucault, el poder es la capacidad que tiene un sujeto para poder incidir en la conducta de un otro y moldearla. ¿Sí? Esta capacidad de incidir en la conducta de un otro para moldearla es justamente la tarea o la función que tiene el docente dentro de ese espacio escolar o ese espacio institucional escolar. ¿Sí? Es el docente contextualizado en su autoridad pedagógica, el que tiene esa capacidad de poder incidir en la conducta del alumno, para poder moldearla, para intentar moldearla. ¿Sí? Y cuando hacemos referencia a moldear la conducta, estamos haciendo referencia a poder inculcar justamente esos saberes o conocimientos, a poder transmitir esos saberes o conocimientos o habilidades que son social y culturalmente válidos. Entonces, ¿dónde claramente nosotros podemos visualizar este vínculo estrecho entre la educación y poder? En el ejercicio del docente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la acción pedagógica que lleva a cabo el docente, estamos hablando de un vínculo estrecho que existe entre esa práctica pedagógica y entre el ejercicio del poder. Porque en esa práctica pedagógica, en ese intento de transmitir un saber, un conocimiento social y culturalmente válido, el docente está ejerciendo un tipo de poder sobre ese alumno, ¿sí?, sobre ese estudiante o sobre ese grupo de estudiantes. La educación, decía la autora en su texto, no solo se relaciona con el poder, fíjense cuál es el lugar que ella le da al poder en el campo educativo, sino que ella es poder, ¿sí? La educación es poder.
en la medida en que incide y en muchos casos determina el hacer de otro alguien social e individual. ¿Sí? El docente está influyendo, está incidiendo de manera directa y en muchos casos está determinando de manera directa en el hacer, ¿sí? Y en el desarrollo de otro alguien social e individual, que en este caso es el alumno. Por eso decía también Soler Roca, ¿no? Para ponerlo en contraste con el último material que nosotros venimos trabajando. Soler Roca dice, y es una de las citas que ustedes tenían que analizar, ¿no? Sobre la cual tenían que reflexionar, que decía, el compromiso del docente, si bien es con el sistema, es mucho más el compromiso que tiene el docente con el alumno, con el grupo de alumnos, porque fíjense cuál es el trabajo, qué significativo, qué relevante, qué importante que es el trabajo que tiene el docente para con esos estudiantes, para con ese grupo de alumnos, que en cierta medida Silvina Ritz está diciendo que está determinando que el docente influye e incide de manera directa en la construcción o en el desarrollo, en la identidad de ese otro alguien social e individual. ¿Sí? No es por eso muchas veces, a menudo escuchamos que cada vez se complejiza el trabajo o el quehacer del docente, ¿no? Cada vez es más significativo, más influyente el trabajo que hace el docente y las relaciones que establece con los estudiantes o con el sujeto del aprendizaje que es el alumno. Porque como decía Soler Roca, el compromiso es con el proceso de aprendizaje del alumno, ¿sí? Si bien el docente como agente del Estado, como agente de una institución escolar, tiene un compromiso con el sistema educativo, su mayor compromiso, su mayor responsabilidad es su acción pedagógica que justamente direcciona y promueva el proceso de aprendizaje del alumno. Ese debe ser su mayor compromiso. Profesora, ¿eso quiere decir que uno como docente, además de transmitir saberes, lo que tiene que hacer es poder rescatar lo mejor de la persona, digamos, destacar las habilidades, ayudar a eso? Exactamente, sí, porque sí, Soledad, exactamente, es así. El docente en su rol de enseñante, ¿sí? En su rol de educador, no solamente tiene la tarea o la función de transmisión de la cultura, sino que también tiene un rol o una función de transmisión pedagógica, de mediar, justamente de guiar y de mediar entre el proceso de aprendizaje del alumno. Y cuando hablamos de proceso de aprendizaje del alumno, estamos haciendo referencia a la construcción de muchos otros elementos, no solamente del saber o del conocimiento teórico-conceptual, sino también al desarrollo de habilidades, de competencias, el desarrollo de principios y valores morales, éticos, etcétera, ¿sí? Entonces, en ese compromiso directo que tiene el docente con su grupo de estudiantes, con sus alumnos, es justamente donde aparece este vínculo entre la educación y el poder, ¿sí? Fíjense las interacciones que podemos encontrar entre los materiales, entre los textos que vamos leyendo, ¿no? Que uno muchas veces cuando lo lee por primera vez tiende a pensar que son materiales inconexos, ¿no? Que no, por más allá de que Silvina Ritz define a la educación como objeto de estudio de la pedagogía y Soler Roca ya apunta más al carácter político, esta idea de la politicidad del hecho educativo, hay fuertes vínculos conceptuales entre ambos textos, ¿no? Porque si bien Silvina Ritz está definiendo la educación como objeto de estudio de la pedagogía, esa educación tiene gran impacto en justamente e incidencia en la conducta de un otro. Y es en ese impacto, en esa incidencia donde aparece el término o el concepto del poder. Yo lo que no entendí bien fue la pregunta que decía que los instrumentos de control sobre el trabajo docente existen con diversos grados de legitimidad y severidad. Eso no lo entendí bien. Sí, porque Soler Roca, no sé si hay alguno de los compañeros le quiere contestar esta consulta, Soledad. Porque la clase pasada, la anterior, no estuve y no se pudo grabar, entonces la perdí. ¿Alguien se anima a contestarle a Soledad su consulta?
¿Recuerdan a qué hacíamos referencia, a qué hacía referencia Soler Roca, que ustedes lo analizaron y reflexionaron muy bien sobre esa cita? Cuando hablaba de los instrumentos de control que existen a la hora de pensar y analizar el trabajo docente. ¿Nadie se anima? No, nadie se anima. Ahí en esa cita el autor hablaba de lo que era el programa de la tarea, de la materia que tenían que llevar a desarrollar, y a nivel alumno-profesor o alumno-maestro, las evaluaciones. Y también, no me sale la palabra, cuando hacían las jornadas de capacitación docente, cuando se ponían en una puesta en común las cosas que iban a enseñar cada profesor en el aula. Exactamente. Dentro del espacio institucional, ¿sí?, de ese espacio, de este contexto, esta cultura institucional que nosotros estamos hoy definiendo, que es el contexto de la pedagogía, existen diferentes instrumentos de control, ¿sí? Instrumentos de control justamente que como su definición lo explican, son instrumentos que controlan el trabajo, ¿sí?, que ejercen una tarea de control, una función de control sobre el trabajo docente, dentro del espacio institucional y más específicamente también dentro del espacio del aula. Queda menos de un minuto de reunión, aviso esto antes de seguir, si se llega a cortar, nos volvemos a conectar para hacer el cierre, ¿sí?, y termino de contestarte, Soledad, esta consulta. Bueno, gracias. Bien, ahí está Soledad. Como lo decía hace un ratito Laura, estos instrumentos que forman parte de una cultura institucional, ¿sí?, de ese contexto institucional en el que se desarrollan las prácticas educativas, ¿sí?, en una escuela, existen diferentes instrumentos que controlan a diario el trabajo del docente. Entre esos instrumentos podemos mencionar en términos generales el programa, ¿sí?, o lo que se conoce como el proyecto de cátedra, que es el programa de la asignatura que tiene que confeccionar, que tiene que desarrollar, que tiene que diseñar un docente, y que justamente ese programa, ese plan de trabajo, contiene justamente el proceso que debe desarrollar el docente, las acciones, las actividades que debe proponer, el contenido, y ahí justamente es donde podemos hablar con mayor fuerza de un instrumento de control, que son esos contenidos que ya están preestablecidos previamente en lo que es el currículum, ¿no?, un diseño curricular, y que justamente nos dice a los docentes lo que debemos enseñar dentro del espacio del aula. Después hay otros instrumentos de control que ya son más específicos en las interacciones o en las relaciones dentro del contexto de la clase escolar o del aula, que es, por ejemplo, las instancias evaluativas o evaluadoras que propone un docente, los instrumentos o lo que hoy se conoce como rúbricas, ¿sí?, que utiliza el docente para observar y registrar información académica de los estudiantes. Si hablamos de instancias evaluadoras o evaluativas, podemos hablar de trabajos prácticos, de diferentes actividades que proponga el docente. Todas estas acciones que realiza el docente, Soler Roca las categoriza como instrumentos de control, ¿sí? En algún punto, implícita o explícitamente, estos mecanismos están controlando tanto el trabajo del docente como el trabajo y el proceso del desarrollo del alumno en ese espacio institucional. Muchas gracias. No, de nada, Soledad.
esta es la cuestión, ¿no? ¿Hasta qué punto, y acá aparecía justamente este punto de reflexión y de análisis que ustedes tenían que hacer, ¿no? ¿Hasta qué punto estos mecanismos, estos instrumentos de control influyen o impactan en la tarea o en la acción pedagógica del docente, ¿sí? Si el docente, más allá de tener que obligadamente utilizar, ¿sí? Necesaria y obligadamente utilizar estos mecanismos de control, ¿hasta qué punto esa acción pedagógica se ve intervenida por el docente? ¿Hasta qué punto el docente tiene la libertad y la capacidad para poder justamente proponer otras prácticas innovadoras, proponer otras formas o estilos de enseñanza y de aprendizaje dentro del espacio del aula, y no solamente quedarse bajo la influencia de estos mecanismos de control, que son necesarios, lo son necesarios, pero de que hay otras formas más interactivas y no tan autoritarias para poder justamente poner a disposición del alumno el contenido, el saber y su evaluación, lo hay, y esto queda justamente a cargo de la libertad pedagógica y de la acción pedagógica que realiza el docente. Voy a volver a compartir, así cerramos esta idea y no nos queda nada por el aire. Estábamos hablando justamente de esta relación entre educación y poder, y acá también nosotros podemos englobar esto que estábamos diciendo, ¿no? Estos mecanismos de control, ¿sí? De ese poder que ejerce un sistema sobre el trabajo docente y el mismo trabajo, la misma tarea del docente sobre el proceso de aprendizaje del alumno. ¿Sí? Es como un ciclo, ¿no? Es como una cadena de relaciones de poder que se van estableciendo, que se van desarrollando en el espacio, en el contexto institucional, que son necesarios para poder regular, ¿no? Este trabajo escolar o este trabajo institucional, o si nada de este trabajo estuviese normado, reglamentado, por supuesto, la cultura institucional del trabajo institucional sería un caos, ¿no? Por eso estas normas, estos principios que regulan y que organizan la vida institucional o la cultura institucional. Después hay que ver dentro de ese espacio institucional cómo cada uno ejerce este poder aplicando estos mecanismos, estos métodos o estos instrumentos de control, ¿sí? Qué grado de participación, qué grado de democratización se le da al alumno en ese espacio del aula, ¿no? Y a los diferentes actores institucionales. Y también mencionaba Soledad las jornadas institucionales como otro de los mecanismos de control, ¿no? Porque más allá de la función de interactuar, de socializar y de compartir experiencias y de realizar un trabajo colaborativo que puede tener una jornada institucional, esa jornada institucional también está controlando, ¿sí? También está ejerciendo un mecanismo de control de manera implícita sobre el trabajo y la tarea del docente. Muchas gracias. De nada. Entonces, educar, ¿sí? Dice la autora, volviendo a este vínculo estrecho de la educación y el poder, educar es incidir en los pensamientos, y fíjense la importancia, ¿no? Que tiene la tarea docente y el rol del educador, porque educar, no solamente esto que decíamos, que decía Laura hace un ratito, no solamente consiste en transmitir un saber o un contenido específico de un área específica, sino que también esa práctica educativa incide de manera directa en los pensamientos y en las conductas de los sujetos del aprendizaje, ¿sí? Está incidiendo no solamente en el desarrollo de competencias cognitivas y de habilidades o destrezas cognitivas, sino que también está incidiendo en los modos de pensamientos y en las conductas de los estudiantes. Fíjense qué importante es el trabajo del docente. En la educación siempre se ejerce poder. Cuando se realiza este ejercicio de forma democrática, entonces justamente esa práctica educativa es una práctica deseable. Acá aparece esta cuestión del poder o las formas de poder que se ejercen dentro del espacio institucional, que se gestan y que se desarrollan. Si es un poder
en términos autoritarios, y esto lo vamos a ver cómo, cuando empecemos, a analizar los diferentes paradigmas pedagógicos, como en el modelo pedagógico tradicionalista, el tipo de poder que se ejercía, ¿sí?, en el aula, y también a nivel institucional en general, era un poder autoritario, donde el docente, como sujeto de la enseñanza, era el único posicionado para transmitir un conocimiento y era el único que tenía dentro de ese espacio de la clase escolar, el único que poseía la verdad y el poder absoluto, ¿sí? Y el alumno aparecía en esa situación de aprendizaje como un sujeto pasivo, en el cual justamente el docente realizaba una fuerte tarea de disciplinamiento y de ejercicio del poder. Por supuesto que esa concepción y este vínculo entre educación y poder no inició, ¿sí?, no se inició en el recorrido de los paradigmas pedagógicos de esta forma democrática como lo plantea la autora y como es deseable, por supuesto, en las prácticas actuales, ¿sí? En ese paradigma pedagógico tradicional, como primer modelo pedagógico, como primera corriente pedagógica que intentó explicar y analizar lo que sucedía al interior de las instituciones educativas, ese poder era presentado y era ejercido de manera autoritaria. Después, por supuesto, con el paso de los paradigmas, de los demás paradigmas pedagógicos, esa relación entre poder y enseñanza, entre poder y educación fue mutando, se fue transformando hasta convertirse justamente en un poder que debe desarrollarse en el espacio del aula bajo los términos democráticos, ¿sí?, donde tanto docentes como alumnos tienen la capacidad y la responsabilidad de participar, de participar activamente, de participar crítica y autónomamente, de poder justamente plantear diferentes puntos de vista o perspectivas donde las voces todas las voces sean escuchadas y sean atendidas, las particularidades y las realidades de los estudiantes también formen parte de su proceso de enseñanza y de aprendizaje. Esto es algo que, por supuesto, se fue desarrollando con el paso de estos paradigmas pedagógicos. El primer paradigma pedagógico, la primer corriente pedagógica, que es la escuela normal o la escuela normalizadora o tradicional, veía y planteaba, consideraba el poder, ¿sí?, como una de las grandes funciones y de las grandes características que tenía únicamente el docente. Ejercer poder para poder moldear la conducta del alumno, pero esa conducta era moldeada a través de un fuerte y duro disciplinamiento, y no se contemplaban las realidades, las particularidades y el contexto de cada sujeto del aprendizaje. Después esto fue cambiando, por supuesto fue variando a lo largo de los otros paradigmas, en el recorrido, de los otros paradigmas pedagógicos, y lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a analizar después de esta clase, en el próximo encuentro, lo que trabaja la autora María Silvia Serra, ¿sí?, en su texto El hacer escuela, que ahí ya empieza a hablar en cierto punto, ya empieza a hablar de cómo se fue constituyendo nuestro sistema educativo, de cuál fue el primer modelo o paradigma pedagógico y cuáles son las características principales que tiene o que tenía ese modelo pedagógico. Volviendo al tema del poder, ¿sí?, volviendo al texto de Silvina Birz, ella presenta dos grandes categorías de poder. Me voy a apurar un poquito para poder contemplar las dos diapositivas que quedan. Silvina Birz, y esto también ustedes lo mencionaron en uno de los encuentros en el chat, menciona dos grandes categorías que tiene el poder. El macropoder, que es un poder que se ejerce en términos más globales o generales, que es un poder ejercido por la política educativa, por los grandes empresarios, por los medios masivos de comunicación, por las personas que se manifiestan a diario para poner en juego sus intereses, etc. Son grandes organismos de poder que ejercen justamente ese ejercicio, que ejercen este poder de manera diaria y cotidiana.
Pero también hay una categoría, y esta es justamente la que involucra a la tarea o al rol del docente, que es la categoría del micropoder, que es cuando ese poder es ejercido de una persona hacia otra. En este caso, la autora menciona el ejemplo de una madre cuando moldea o cuando enseña a sus hijos acerca de los límites, o también menciona de los valores o de los principios éticos. Habla de un supervisor frente a un directivo, de un directivo frente a un docente, y del docente hacia sus estudiantes. ¿Sí? Esta categoría de micropoder ya incluye, ¿sí?, esas relaciones de un sujeto hacia otro, de un sujeto hacia un otro, y que justamente están mediados de manera directa por el poder. Ese poder, dijimos, que se fue transformando, ¿sí?, que fue sufriendo modificaciones, que fue mutando a lo largo de la historia de la educación y a lo largo del recorrido por los paradigmas pedagógicos. Un poder que fue presentado en la institución escolar como un poder autoritario, pero que hoy, como práctica deseable, ¿sí?, como práctica pedagógica deseable, debe considerar al poder democrático. Asumir esta definición, tomé esta cita de Silvina Birch para cerrar esta cuestión de la relación o el vínculo entre educación y poder. Asumir esta definición de poder implica considerar que los dispositivos institucionales, instrumentos de control, recuerden desde el punto de vista de Soler Roca, intervienen en el moldeado de las conductas, de las formas en que nos acercamos a conocer, a comprender y a actuar en el mundo. Esto significa el gran valor que tiene, ¿sí?, el gran significado que tiene la acción pedagógica que ejerce, que desarrolla el docente sobre sus alumnos. Sí, si estamos diciendo que educación es poder, y que una de las funciones principales que tiene el rol del educador es el de transmitir una cultura, pero a su vez moldear modos de pensamiento, moldear la conducta del alumno, también en esa acción pedagógica el docente tiene que atender a otros elementos y otros factores, como decían hace un ratito las compañeras, ¿no? Debe atender a las particularidades del sujeto del aprendizaje, debe atender a sus realidades, debe considerar el contexto de sus prácticas educativas o de sus prácticas pedagógicas, no concentrarse en un poder autoritario, donde el docente aparece como la única figura del conocimiento, sino también atender, ¿sí?, diariamente en el trabajo escolar, en el trabajo educativo, las opiniones, las particularidades, las subjetividades de sus estudiantes. Y ahí, justamente en esa tensión, en esa tensión que realiza el docente de estas particularidades, subjetividades o realidades de sus estudiantes, donde se democratiza ese poder. ¿Sí? Ese poder que nos dan estas prácticas educativas. ¿Se entiende? Sí, profesora, se entiende. Sí. ¿Hay alguna duda, alguna consulta en relación a esto? Lo que hicimos en realidad es retomar el texto de Silvina Birch para poder profundizar en esta relación y en este vínculo que ella en un primer momento la define como conflictiva, ¿no? Esta relación entre la educación y el poder. Y que Soler Roca también en cierto punto lo trabaja cuando menciona la característica o la influencia de la política de la esfera de lo político sobre el campo educativo, y estos mecanismos o instrumentos de control que forman parte de esa relación entre educación y poder que se llevan a cabo a diario dentro de la vida institucional. Por supuesto que a menudo trabajamos, y esto forma parte de la tarea y que el quehacer docente, trabajamos con estos instrumentos de control, ¿sí?
esta clase, nosotros podemos decir, esta pantalla forma parte de un mecanismo de control, ¿no? Donde el alumno tiene que estar conectado y el docente tiene que estar conectado y tienen que intercambiar o por lo menos teoría o conceptos para poder justamente mantener esta práctica educativa. Las actividades de aprendizaje también pueden ser consideradas como instrumentos o mecanismos de control, donde el docente, a partir de los cuales el docente se asegura que el alumno esté del otro lado, que el alumno mantenga su continuidad pedagógica o justamente realice el desarrollo de su proceso de aprendizaje. Son mecanismos de control que son necesarios, ¿sí? Que muchas veces son discutidos, pero que son necesarios para mantener justamente este vínculo entre enseñanza y aprendizaje, entre el docente y el alumno. Hay que ver justamente el carácter de estos instrumentos de control, si son instrumentos flexibles o si son instrumentos que están planteados y diseñados desde el autoritarismo, ¿no? Entonces, si el docente no cumple, no puede seguir. Si el docente no entrega la actividad en cierto tiempo determinado, ya perdió el proceso de cursada de la cátedra, ¿sí? Son todos, fíjense, mecanismos de control, instrumentos de control que muchas veces son necesarios, no bajo estos términos autoritarios, sino bajo los términos de democratización del saber y de la flexibilización justamente de las relaciones. Y antes de finalizar la reunión, por supuesto que si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden habilitar sus micrófonos y consultar. ¿Quedó algo pendiente, algo que no hayan entendido, algo que no haya quedado claro? ¿No? Bueno, si no hay ninguna consulta, entonces me puedo quedar tranquila, entendieron todo. Igual, de todas maneras, saben que si no tienen consultas por acá o prefieren hacerlas por otro medio, tenemos el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para socializar si existe o si quedó alguna consulta, alguna duda, algo que no haya quedado, alguna definición, concepto que no haya quedado claro, lo socializamos, tenemos ese medio y también la plataforma para poder socializarlo. O bien se comunican por privado conmigo y no tengo ningún problema en pulir esa duda o esa consulta que tengan. Voy a lo siguiente. El texto que yo les envié, ¿sí? Es el material de lectura que vamos a trabajar a partir de ahora. Es el texto de María Silvia Serra. El texto se llama Ser Escuela, forma parte de una revista pedagógica, de una revista digital pedagógica. Nosotros vamos a trabajar en primera instancia hasta la página 8 inclusive, ¿sí? No es necesario que lean todo el texto. En esta primera parte vamos a trabajar desde la página 1 hasta la 8 inclusive. En estas primeras 8 páginas, la autora lo que hace justamente es ir mostrando, cómo se fue definiendo nuestro sistema educativo y cuál es el primer paradigma pedagógico que intenta analizar y describir los procesos que se desarrollan al interior de estas instituciones educativas. Habla de rasgos característicos, y esto lo vamos a poder constatar, por eso les digo, vamos a trabajar en 2 partes de texto. Estos rasgos característicos del sistema educativo, de un sistema educativo incipiente en ese contexto y periodo histórico, son rasgos que perduraron a lo largo del pasaje de los demás paradigmas pedagógicos y que perduran hasta nuestro sistema educativo actual. ¿Sí? Son características que desde su inicio hasta este momento, hasta este periodo histórico de nuestro sistema educativo se lograron mantener. ¿Sí? Después hay un montón de otras cuestiones, de relaciones, de vínculos que se fueron modificando, que fueron sufriendo transformaciones necesarias por su complejidad, que lo vamos a ir analizando también. Pero por el momento solamente la lectura del texto hasta la página 8 inclusive. ¿Sí?
Por el momento no hay ninguna actividad para realizar con este texto. En el próximo encuentro sincrónico vamos a trabajar las características principales que plantea la autora de este sistema educativo, y por eso es importante que para ese encuentro puedan tener la lectura del texto. ¿Sí? Puedan realizar la lectura del texto. Ya les envié al grupo, también lo voy a cargar en plataforma por si hay algún compañero o compañera que no esté en el grupo, pero que sí está en la plataforma. Ya saben que en la plataforma también hay un espacio, ¿sí?, de socialización, de intercambio, que es el grupo, que es el foro general o el foro de consultas generales, y ahí también pueden consultar, pueden preguntar, pueden dejar alguna intervención o algo de la lectura que no les quede claro, lo dejan en ese foro y en el próximo encuentro socializamos. Bueno. Tengo que finalizar el encuentro, ya automáticamente salgo de este encuentro y me tengo que conectar a otra reunión. Ya saben, cualquier duda o consulta, me escriben por WhatsApp, escriben en el grupo o por plataforma. Nos mantenemos en contacto, no dejen de leer el material, que es importante que puedan llevar la lectura del material al día, ¿sí? No son lecturas largas, eso es lo importante, que puedan mantener las lecturas al día para después, vamos a realizar, por supuesto, una actividad de cierre del cuatrimestre un poco más adelante, ¿no? Muchas gracias a todos por conectarse. Cualquier información o cualquier novedad yo les estaré comunicando por el grupo. Que tengan una buena semana, cuídense mucho y nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Chao, 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 hasta luego. Luego. Gracias.